¿Qué es este tipo de no direccionamiento que ustedes ven acá con este símbolo inmediato? ¿Y qué quiere decir inmediato? ¿Por qué se llama no direccionamiento inmediato? Presentarte inmediatamente. Ok, básicamente esa es la idea, pero entonces acá está la justificación. La instrucción A, el microcontrolador no la entiende así. En memoria, ¿cómo está escrita esta instrucción? En ceros y unos. Como siempre, es lo único que sabe entender un microprocesador, ceros y unos. Él coge cadenas de ceros y unos y los decodifica para hacer algo. Cuando hablamos aquí del código de máquina, me estoy refiriendo entonces a cómo está escrita esa instrucción en la memoria junto con el junto con el modo de direccionamiento. Si ustedes van con una lupa de mirar la memoria, ustedes van a ver si hay esta instrucción, por ejemplo, ¿sí o no? Van a ver ese código de máquina, obviamente en ceros y unos, no es que va a aparecer así en Excel. Esto es una convención para facilitar las cosas. Así que, cuando estamos hablando de una instrucción como tal, no olviden lo siguiente: toda instrucción se compone de algo que se denomina código de operación, opcode, y información adicional. El opcode es el que le dice propiamente qué es. Hace una operación de suma, de resta, multiplicación, división, carga, cualquier cosa. Y la información adicional es propiamente cómo obtengo el operando. Cuando hablamos del modo de direccionamiento inmediato, lo llamamos así porque el valor con el que voy a operar está justo después del código de operación. Y por eso se llama inmediato, porque está inmediatamente después del código de operación. Esa es la definición. Así que, si esta es la operación que voy a ejecutar, que se denomina add o suma, 45, si es el modo de operación inmediato, como ustedes lo ven acá, entonces con el valor con el que voy a operar es propiamente este que está acá, el 45. Miren que está justo después del código de operación. Entonces, modo de direccionamiento inmediato. Código de operación A o B, adición, en bytes, 1. Muy bien. ¿Sí o no? Segundo, ¿qué tipo de modo de direccionamiento es esa segunda fila? Directo, muy bien. O lo que se denomina también absoluto corto. ¿Por qué se denomina así? Estamos hablando de, por ejemplo, una instrucción que puede operar directamente con un valor, o estamos hablando, en este caso, de una instrucción que puede operar con un valor que está en la memoria. Cuando decimos o cuando accedemos a la memoria, empleamos lo que se denomina el modo de direccionamiento absoluto. ¿Ok? Porque estoy indicando la dirección donde está el elemento. Miren que en código ensamblador ya no se emplea el símbolo que tenemos en la primera instrucción para el inmediato. Simplemente se coloca el valor. Así que en este momento, la instrucción add no es que va a sumar lo que hay en el acumulador con el 50, sino con lo que hay en la dirección de memoria 50. Esa es la diferencia. Ahora, en los microcontroladores, el modo de direccionamiento absoluto se diferencia en dos cosas: lo que se llama el modo de direccionamiento directo y el modo de direccionamiento extendido. ¿Quién sabe la diferencia de esos dos? Página 0, muy bien. ¿Por qué la página 0? ¿Qué es la página 0? Muy bien. No olviden que, a pesar de que es un microcontrolador de 16 bits, de 8 bits, las direcciones de memoria van desde 0000 hasta FFFF. Imagínense si solo fuera de 8 bits. Solo podríamos tener 256 instrucciones si fuera que todas fueran solo de un byte y no tuvieran operando. No tiene sentido. Ese es el microcontrolador, entonces que le digo que sume dos valores y ya si está haciendo eso, eso no va a ser suficiente. Además de todo lo que ustedes verán después que se incluye en la memoria. No sé si el profesor Johnny les comentó de que un microprocesador, todo lo que sabe manejar es direcciones de memoria, es decir, todo lo que él entiende es manejar u operar con una memoria. Incluso para acceder a un periférico se usa la memoria. O se utiliza lo que se llama el mapa de memoria. Pero eso yo creo que ustedes lo verán más adelante con el profesor Eugenio, o pienso que en la próxima clase, no sé, ya veremos. Bien, la página 0 entonces se refiere a lo siguiente. Como es un microcontrolador de 8 bits, yo no puedo operar, yo no puedo enviar la dirección
por ejemplo la 0000, en un solo ciclo. Necesito emplear dos ciclos, uno para enviar la parte alta y otro para enviar la parte baja. Los 8 bits más significativos, los 8 bits menos significativos. Pero para optimizar, coloco acá dos ciclos. Cualquier acceso a memoria en este rango de direcciones mínimo necesita dos ciclos. Aquí no estoy considerando los ciclos que emplea la instrucción para hacer su operación. Esto es solo para acceder a la memoria. Si uno quiere optimizar, los microcontroladores, en este caso los de FreeScale, ofrecen una optimización denominada página cero. ¿Qué es la página cero? Como lo he dicho anteriormente, las direcciones de memoria van desde la 0000 hasta la 00FE. ¿Qué de particular observan ustedes en este rango de direcciones de memoria? ¿Quién no cambia? La parte alta. La parte más significativa nunca cambia. Por lo tanto, cuando el microcontrolador va a acceder a esta memoria, él le dice, vea, use el modo de direccionamiento más simple que se llama modo de direccionamiento directo, ¿ok? Donde para acceder solo se necesita un ciclo, como mínimo, otra vez, porque también depende de la instrucción. Pero estamos optimizando. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo emplee este modo de direccionamiento, lo que hace el microcontrolador es evitar enviar los 8 bits de mayor peso. ¿Para qué? Son siempre 0. ¿Ok? Y es un tipo de optimización. Ustedes dirán, no, pues eso se cambia de un ciclo a dos ciclos. Hagamos un loop que se ejecuta 10 millones de veces, o que tiene una interacción de 10 millones dentro de él. Y vamos a decir que vamos a acceder a direcciones de memoria entre la 0000 y la la FFF, o cualquier rango. Vamos a suponer que este loop, en cada iteración, accede una vez a una de las direcciones de memoria comprendidas en este rango. Eso quiere decir que mínimo vamos a tener 2 ciclos por cada acceso, ¿sí o no? En total, como mínimo, ¿cuántos ciclos tendría ese loop si lo ejecutamos todo, las 10 millones de veces? Solo considerando el acceso a memoria. Mínimo 20 millones. ¿Cuánto? 20 millones de ciclos, muy bien. Hagamos lo mismo, pero utilizando el modo de direccionamiento directo. En lugar de acceder a todo el rango de direcciones, hagámoslo en este, el cual, como mínimo, requiere solo un ciclo. ¿Cuántos ciclos en total necesito acá? 10 millones. Profe, digamos que tenemos un microcontrolador de, no sé, 10 MHz. ¿Cuánto tiempo emplearía ese microcontrolador de 10 MHz en ejecutar los 20 megaciclos? ¿Quién me dice? Punto un microsegundo. Seguro. Casi. Millones, 10, 20, 2, ¿sí o no? 2 segundos. ¿Cuánto le tomaría Pues al cada mecánico? uno. Un segundo. Un segundo. Sigamos aumentando el número de ciclos. Pongámosle un 0 más. Ya no estamos hablando de 2 segundos, sino de 20 segundos contra 10. Es decir, estamos doblando el tiempo. Si yo vengo acá, yo quiero comprar tu sistema. No, 2 segundos más lento que el mío. No lo compro. Ven la cuestión con la optimización. Y estas son cosas que uno necesita tener en cuenta. Para eso la ofrece el sistema. ¿Ok? Y estas son cosas que el profesor Eugenio seguro después les va a evaluar en el examen y en las prácticas de laboratorio. Y seguro les va a decir por qué no usaron la página cero o por qué están utilizando el modo de direccionamiento absoluto para ciertas cosas. Ahora ustedes dirán, profe, pero entonces si no me da para colocar todas mis variables en la página cero porque igual es limitada, solo tengo 256 valores posibles, ¿cómo hago? En su programa no todas las variables que ustedes van a emplear son críticas. Por ejemplo, este loop es crítica, porque miren que se está ejecutando prácticamente cada ciclo, pero ustedes van a tener otras variables que de vez en cuando las emplean. Estas variables son las que uno pone en el rango por fuera de la página cero, las que no son críticas para el programa. Ustedes definen qué es lo crítico, ustedes son los que diseñan el programa. ¿Ok? Y ahí básicamente uno tiene en cuenta esto. Entonces acá tenemos modo de direccionamiento absoluto, el directo y el extendido. ¿Ok? Bien. ¿Qué son estos tres de acá?
Indexado. ¿Qué es eso de indexado? ¿Quién me sabe decir? Por ejemplo, cuando yo le digo sume con coma X, ¿qué es eso? ¿Qué está haciendo propiamente el microcontrolador en ese caso? Con el... Extra check apunta la dirección de memoria. Muy bien, perfecto. No, muchas Parte gracias. baja. No olviden que todas las instrucciones del microcontrolador normalmente, digamos, operan con lo que es el acumulador. La instrucción A va a ser siempre la siguiente operación. Al operador lleve lo que tiene el operador más algo. ¿Sí o no? ¿Entienden esta notación? La instrucción A siempre va a tomar uno de los operandos desde el acumulador y va a colocar el resultado en el acumulador. ¿De dónde tomo el segundo operando? Ya vimos varios de ellos. Inmediato, ¿sí o no? O desde la memoria. O desde la memoria también. Pero, ¿dónde está expresada la dirección de memoria en este modo de direccionamiento? ¿Dónde está? Por ejemplo, en el primero, en este caso. ¿Cuál es la dirección de memoria donde está el dato? En el registro HX. Perfecto. Y eso se llama modo de direccionamiento indexado. Ustedes saben que el registro HX es un registro de 16 bits. ¿Por qué es de 16 bits sabiendo que es una microarquitectura o microcontrolador de 8 bits? ¿Por qué es de 16? La parte baja y la alta. Sí, no, claro. ¿Pero por qué es de 16? Las direcciones de memoria en los S08, ¿cómo son? Pues son ¿De cuántos bits? Recuerden otra vez el modo de direccionamiento extendido, desde la 0000 a la FFF. ¿Cuántos bits hay ahí? 16. 16. Si esto es un registro para acceder a la memoria, ¿cuántos bits necesita para acceder a la memoria? 16. Exactamente. El PC, antes de avanzar un poco, ¿saben qué es el PC, cierto? Program Counter. ¿Cuántos bits tiene el Program Counter? ¿Por qué tiene 16? Porque las direcciones de memoria son de 16 bits, exactamente. ¿Y qué es lo que contiene el Program Counter? ¿O el contador de programa? Exacto, la siguiente instrucción a ejecutar. No olviden que normalmente la ejecución es secuencial. Aunque yo puedo tener una especie de branch que se denomina o simplemente una ruptura en la ejecución de pasar a una instrucción que no es la siguiente. ¿Okay? Ya lo veremos luego. Pero normalmente uno ejecuta siempre la siguiente instrucción. Y esa instrucción o esa dirección donde está esa instrucción me la da el PC. Muy bien. Solo quería saber si tenían claro eso. Observen lo siguiente. Profe, el profesor Eugenio nos dijo que sumáramos los siguientes elementos: 10, 23, no sé, 45, 54, 45, 7, no sé. Y nos dijo, profe, él nos dijo que va a ubicar el primer elemento, digamos este 10, a partir de la dirección 1000. Así que si usted va y mira en la memoria, en la dirección 1000 tengo el 10, ¿sí o no? Luego tendría el 23, luego tendría el 54, luego el 45, etc. ¿Sí o no? ¿En qué dirección de memoria estaría el 23? Esto es de 8 bits. ¿En qué dirección de memoria estaría el 23? ¿En la? 1001, muy bien. No olviden que cada posición de memoria en un microcontrolador S08 es de 8 bits. Si aquí ya usé 8 bits para este valor, tengo que pasar a la siguiente dirección de memoria para almacenar el siguiente. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos 5 valores. ¿Cómo harían ustedes para sumar esos 5 valores y obtener el promedio? ¿Quién me dice? Rápido, ahí de uno. Sin asustarse, por mucho. ¿Qué modo de direccionamiento empleo? ¿Por qué dice exacto? Porque con el HX podría tomar la primera posición y empezar a sumarle a esa posición. Exactamente. Justo lo que digo, esta es la idea del HX. Porque usted puede decir, profe, yo llego y digo, cojo el acumulador y lo borro. Entonces, clear, ¿sí o no? Pongo el acumulador en cero. Luego cargo la primera dirección, la 1000. ¿Sí o no? Y luego empiezo a sumar con las siguientes, con la 1001, hasta llegar a la 1004, porque son 5 elementos, ¿sí o no? Ahí estarían los 5, es una forma de hacerlo. Después el profesor Eugenio llega y les dice, no, es que no son 5, son 500.000 elementos. Bueno, 500.000 no cae, que exagerado. Digamos 500 elementos, tampoco cae porque no, sí, no, qué pedazo. Son 500 elementos, entonces ¿usted qué va a hacer? ¿Va a colocar 500 instrucciones de este modo, muchachos? Usted hace lo que el compañero sugirió. Coge el registro HX
¿Y lo carga con qué valor? Con el 1000. Con el 1000. Exacto. Otra vez. Y luego, utilizando este modo de direccionamiento, le dice sume con lo que está apuntando el HX. Y luego incremente el HX en 1. Y eso lo hace en un loop. Entonces, en 3 instrucciones se ahorra usted, si estamos hablando de 500 valores, se ahorra 500 instrucciones a 3 instrucciones. Mucho más óptimo, ¿sí o no? Y no solo eso, más versátil, porque después otra vez el profesor Eugenio llega y les dice, no son 500, son 800, entonces no tiene que hacer copy-paste otra vez de todas las instrucciones, sino que cambia un valorcito en el loop que le va a decir, no vas hasta 500, sino que vas hasta 800. Esta es la idea del modo de direccionamiento indexado. ¿Qué es este valorcito que tenemos acá, o este valor que tenemos acá? El offset. Porque algunas veces el valor puede empezar a partir de cierta dirección de memoria. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, puedo obtener, digamos lo siguiente, para no complicarme la vida, colocando el HX en el valor 1001, en el valor 1000, ¿qué hago? Lo arranco en 0. ¿Sí o no? Porque es más fácil, es una arquitectura de 8 bits. Como arquitectura de 8 bits solo suma valores de 8 bits, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo vamos a estarle sumando a 1001 otro valor más grande? Entonces, más fácil. Luego, uso la instrucción add. ¿Y qué le tengo que indicar aquí? La dirección, mira, el offset es 1000 más lo que hay en el registro HX, que de entrada es 0. Entonces, ¿a dónde va la 1000? Luego incremento el HX en 1, entonces, ¿cuál sería la próxima dirección? La 1001, y así sucesivamente. ¿Sí o no? El del stack pointer es la misma cosa, pero bueno, eso lo explico más adelante. Ok, entonces ustedes ya saben llenar esta tabla, esto lo vio con el profesor Johnny, creo que no me tengo que poner acá estas cosas ya, porque igual ya, pero habla mucho. Bien. Ay, ¿cuántos actividades? Ok. Me interesa esto acá. No, porque normalmente esto no lo van a emplear ustedes acá, digamos, en este curso, pero es muy importante tenerlo en cuenta, especialmente cuando utilicen lenguajes. El profesor Johnny les explicó qué es la pila, ¿cierto? ¿Qué es la pila? Una medida que es para alimentar un elemento electrónico. Estamos hablando pues de programación. De hecho, pues en inglés se conoce como stack. ¿Ok? Y se llama pila porque, ¿cierto? Cuando tengo una pila de elementos, porque tengo uno tras otro, ¿sí o no? Una pila de elementos. ¿Para qué sirven las pilas o el stack propiamente en la programación de un microprocesador? ¿Qué les dijo el profesor Johnny al respecto? Muy bien, esa es una razón. ¿Qué más? Básicamente hay, yo diría 2, aunque también uno podría decir que hay 3, depende cómo la mire, porque una de ellas puede contemplar lo que es almacenamiento temporal de valores. Observen lo siguiente. Bueno, tengan en cuenta esto acá que lo van a utilizar después en el código. Por el momento no es muy importante. Primero, cuando van a pasar argumentos a una subrutina. ¿Qué es una subrutina? ¿Quién me sabe decir? Piensen en C y ahí se acuerdan de eso. Un subprograma, por decirlo así. Un subprograma, sí, una función que normalmente toma unos operandos, trabaja sobre ellos y le retorna o entrega un resultado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tengo mi programa. Tengo la instrucción 1, la instrucción 2, puedo tomar uno. Y vamos a decir que aquí vamos a tener un salto a una subrutina. Vamos a decir, por ejemplo, ya profe, usted en la práctica nos pidió que deberíamos calcular el valor de, no sé, el coseno de X valor, ¿cierto? Entonces, como usted puede ingresar cualquier valor, X puede ser 10, lo que sea, de, ¿cierto? 0 a 180 grados, lo que ustedes consideren. Entonces nosotros hicimos una función que recibe ese parámetro, el valor que quiero modificar, opera sobre él y me entrega una respuesta. Esa va a ser entonces una subrutina, por ejemplo, la subrutina para hacer el cálculo del coseno. Aquí tendremos más instrucciones, la instrucción 1, la instrucción 2. Y en alguna parte, yo necesitaría que el código retorne justo a la instrucción siguiente que llamó a esa subrutina, ¿cierto? Como en un lenguaje de programación.
Te llama una función, él va a ejecutar la función y luego retorna, ¿sí o no? Lo han visto en Java, C++, cualquier cosa de eso. Esta sería entonces la instrucción 4, entonces él luego debería continuar en la instrucción 5, en la instrucción 6, etcétera, etcétera. Vamos a suponer que para enviarle los parámetros a esa función coseno, por alguna razón de mi algoritmo, yo necesito enviarle una serie de 4 parámetros. ¿Cómo hago para enviar esos 4 parámetros a esa función? Es decir, ¿cómo podría esta subrutina utilizar esos 4 parámetros? ¿Mediante qué? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es lo único que me ofrece el microcontrolador? Memoria y registros. En uno de esos dos los tengo que enviar. Tengo de otro. ¿Sí o no? ¿Cuántos registros tengo disponibles para enviar información? En un S08. Tengo dos, ¿sí o no? Tengo el A y tengo el HM. Pregunto, ¿es suficiente ese número de registros para enviar mis parámetros a esa subrutina? Son 4. Tengo 2. Se entiende que no es posible. ¿Qué tengo que hacer uso? ¿Quién más me puede de alguna manera brindar la forma de enviar parámetros a la subrutina? Yo sé exactamente la memoria. ¿Ok? Ahora, yo podría hacer lo siguiente. Puedo definir 2 variables, como hacían ustedes en C, Java, lo que sea, que se denominan variables globales para enviar esos otros 2 elementos. Pero vamos a decir que es que yo no tengo esa sola subrutina, tengo muchas más, entonces tampoco me puedo dar el lujo de reservar toda la memoria simplemente para enviar parámetros a las funciones, porque las voy a botar tarde que temprano, en especial porque cuando estamos hablando de un microcontrolador la memoria es muy reducida, ¿okay? Bastante reducida. Hay micros donde vamos a tener, no lo sé, 64 bytes de RAM, bytes, no estoy hablando de kilobytes, no estoy hablando de megabytes, estoy hablando de 64 bytes, es decir, 64 valores posibles, es decir, 64 variables, y posiblemente si por allá tengo que crear un arreglo de 30 valores, ya consumí casi la mitad de esa memoria. Entonces yo no me puedo dar ese lujo de empezar a reservar como loco variables globales. ¿Qué se emplea entonces? Se emplea lo que se denomina la pila. La pila es una posición en la memoria donde yo la actualizo de manera dinámica cuando voy a hacer algo. Por ejemplo, en este caso, en el momento en que voy a llamar esta subrutina, yo pongo mis valores temporales allí, mientras la subrutina los emplea. Una vez la subrutina finaliza, yo quito esos valores otra vez de ahí. Es una zona de memoria que se está actualizando dinámicamente. Por ejemplo, miremos acá. Vamos a enviar estos 4 valores, el 10, 15, 48, 30. Como les dije antes, uno de ellos lo ubicamos en el acumulador, otro de ellos lo vamos a ubicar en lo que es el registro X. Y vamos a ubicar 2 de esos valores en lo que es la pila. Entonces, como les decía antes, la pila es una zona de memoria que es manejada también por un puntero. Así como el registro HX, también tenemos uno que se denomina SP, está con puntero de pila. ¿Okay? Normalmente este puntero lo inicializamos siempre al final de la memoria RAM. ¿Quién me dice por qué? En el caso de los 08, la información siempre se guarda hacia las direcciones inferiores. Para evitar solapamiento con el código que ustedes hacen, ustedes lo ubican al final. Ustedes ponen sus variables al inicio de la RAM y el stack pointer lo ubican al final de la RAM. De manera que cada que él crezca, no vaya a pasar de que vaya a sobreescribir los valores de sus variables. Porque si ustedes lo ponen en el byte, se lo sobrescriben, no tiene ningún problema. Pero es una forma, digamos, de evitar, de tener un margen de error para evitar ese tipo de problema. ¿Ok? Muy bien. Miren entonces. ¿Dónde he almacenado los 4 valores? ¿Quién me dice rápidamente? El acumulador HX y... Uno está en el acumulador, otro está en X, se me acabaron, entonces los otros 2 los almaceno allá en lo que es la pila. Nótese siempre que el stack pointer está direccionando una posición de memoria que no está en uso. Señores, no es que aquí hay un XX.
No, ahí hay algo, ahí puede haber un 8, un 31, cualquier cosa. Lo que quiere decir esto es que este valor no me interesa, no me importa, y lo puedo sobreescribir. En cambio, estos dos valores son importantes para mí, los voy a emplear en este momento. ¿Ok? Por eso es que lo represento con esto de las series. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Hoy, pregunta. Si yo llamo a esta subrutina acá, ¿cómo sabe el programa que cuando encuentre una rutina de retorno debe volver a la instrucción número 5? ¿Quién me dice? ¿Y qué guarda la pila? Perfecto, muy bien. No olviden que cada que yo ejecuto una instrucción, la decodifico y todo el cuento, el PC pasa a apuntar la siguiente instrucción en memoria, es decir, la instrucción número 5. Pero ojo, como yo voy a hacer este salto, vamos a suponer lo siguiente, esta es la dirección 5000, vamos a cambiar. Esta sería la 5001, 2, 3, ¿sí o no? Y vamos a suponer que esta subrutina está en la 9000. Cuando invoque esta instrucción, que actualmente el PC está ubicado en la posición 5003, ¿qué le va a pasar al PC? Se va a sobreescribir con el valor 9000. ¿Cómo va a saber el procesador que tiene que volver luego a la 5004? Como ustedes lo han dicho, este 5004 lo guarda en alguna parte. ¿Dónde lo guarda el microcontrolador? Él solito, ustedes no lo tienen que hacer, él lo hace por ustedes. En la pista. Allá hay otros valores, no importa. Observen ustedes, acá la siguiente instrucción no era la 5004, era la 8040, no cambia nada. Miren que el valor se ha almacenado también en la pila. Miren de nuevo que el stack pointer se ha decrementado para mirar a una posición que no me interesa. ¿Ok? Bien. Por alguna razón, aquí viene tu afirmación, necesito utilizar el registro H. Pero el registro H en este momento se encuentra ocupado. Entonces, ¿qué hago con ese valor? ¿Dónde lo ubico? ¿Qué dijiste tú ahora? Información temporal, ¿sí o no? El stack pointer, en este caso el stack, me permite también almacenar información temporal. Hay unas instrucciones especiales que cuando usted la invoca, toman el valor de determinado registro, tenemos push A, push X, push H, toman el valor de ese registro y lo guardan en la pila y decrementan en 1 el valor del stack pointer. Miren que allá voy a ejecutar esa instrucción y otra vez me queda mal. Y en la pila guardo el contenido del valor H. Ahora puedo proceder dentro de la subrutina a modificar el valor de H. ¿Por qué? Porque necesitaba hacerlo. Como tengo un número reducido de registros, eso lo voy a tener que estar haciendo todo el tiempo. Guardar la información temporalmente, porque si no, tengo el riesgo de sobreescribir el valor del registro y después no lo puedo recuperar. Aquí lo guardo, mi subrutina hace sus operaciones, ¿sí o no? Es decir, hacen lo que requiera y luego veremos qué pasa con el stack pointer. Ahora una pregunta. Durante la ejecución del programa, en determinado momento yo no voy a saber dónde está el stack pointer. Yo sé que va a iniciar porque yo lo voy a inicializar, digamos, al final de la RAM. En este caso, para el ejemplo, la final era FF, pero no siempre será la FF, puede ser la 100. Para este ejemplo estaba al final la FF y ahora mi pregunta es, bueno, como es una subrutina, la subrutina necesitaba emplear estos 4 valores, ¿sí o no? 10, 15, 30 y 48. ¿Cómo empleo el 30 y el 48? Yo también quiero. ¿Cómo empleo el 30 y el 48? Está ahí, muchachos, están los registros. Así que simplemente utilizo las instrucciones que invocan estos 2 valores. ¿Cómo utilizo los otros 2 valores, el 10 y el 15? ¿Cómo accedo a ellos? Exactamente. Miren entonces que el modo de direccionamiento stack pointer es exactamente igual al indexado, solo que en vez de utilizar el registro índice o HX utiliza el stack pointer. ¿Ok? ¿Cómo accedo entonces? A ver, pregunta.
¿cómo accedo al valor, uno de ellos que está ahí, al 10? Para sumarlo con lo que hay en el acumulador. Profe, yo hago la difícil. Ustedes hacen el resto. Yo ya hice la difícil. Sumar. Esto suma con el acumulador A. ¿Cómo sumo lo que hay en el acumulador con el valor 10? ¿Quién me dice? 4, SP. 4, SP. ¿Están de acuerdo todos? ¿Por qué? Mira el stack pointer donde está. Coja. Más 1, más 2, más 3, más 4. 4, SP. ¿Sí o no? Internamente usted en el programa tiene que saber eso. Cuando usted hace su subrutina, usted sabe, el programa que me envía los parámetros va a ubicarme los datos de tal manera. La subrutina los debe esperar también de esa manera. Entonces usted sabe que dentro del programa usted va a utilizar esta notación. ¿Sí o no? Y listo. Miren que de igual manera que como se usó con el HX, se utiliza el stack pointer en este caso para acceder a esos parámetros. Aquí ya estamos hablando pues, de cositas más complejas porque estamos creando subrutinas y eso, pero igual pues necesitaba, aunque yo creo que Johnny les explicó eso, ¿cierto? Simplemente pues para que lo tengamos bien en cuenta. Así que, bueno, ahí están las explicaciones de lo que les estaba diciendo, de cómo los podía obtener, bien 4 más 5, etcétera, etcétera. Y luego, ¿qué pasa cuando voy a salir de la subrutina? En la subrutina habrá una instrucción que se llama RTS. ¿Para qué creen ustedes que se ejecutará esa instrucción llamada return? La fase. ¿Para qué creen ustedes que se ejecuta esa instrucción? Para llevar al PC la dirección de memoria donde está. Exactamente, o sea, para traerlo en la que yo había colocado la 5004, en este caso en la 8040, ¿sí o no? Pero observen una cosa, ¿qué pasa si yo, así como está el estado del stack pointer, ejecuto el RTS? ¿Cuál va a ser el valor del PC? ¿Quién me lo dice? FA. ¿Qué más? No olviden que el valor del PC es el valor de 16. Entonces va a ser lo que hay en H, que no sé qué es, y lo que sigue, que es un 80, si no estoy mal, ¿sí o no? Vamos a asumir que la H, por desgracia, estaba en la FF. El programa se fue con la FF 80. ¿Ustedes creen que funcionaba? ¿Qué le falló en ese programa? No limpiaste, no descargaste el valor H. Todo valor que se almacena en la pila en una subrutina debe ser retirado antes de invocar la instrucción de retorno en subrutina. Así como había un push H, tenemos un pull. Este mete, empuja, y este jala o saca. ¿Sí o no? Al ejecutar esa instrucción, entonces, ¿qué pasa? El valor de H desaparece. Señores, no es que, de nuevo, y se las puede preguntar el profesor Eugenio, no es que el pull H va a venir aquí y va a escribir 2X, eso no tiene sentido porque son ceros y unos. Él no va a sobreescribir nada. El valor de H todavía, después de la ejecución de esta instrucción, todavía está ahí. Si yo voy otra vez y miro con la lupa, allá está el valor de H, ¿sí o no? Pero como el stack pointer ya está apuntando a esa dirección, entonces para mí ese valor no me importa. Esto es un don't care. Como en digital es 1, las X, ¿se acuerdan? La misma cosa, eso saca igualito. Ahora sí, si ejecuto la instrucción RTS, ¿cuál va a ser el valor del PC? 8040, ¿sí o no? Luego de ejecutar esa instrucción, el programa deberá limpiar, es decir, deberá restablecer el valor original que tenía el stack pointer al inicio antes de llamar a su rutina. Porque si no, ¿qué pasa? Dígame, por ejemplo, si yo no limpio y mantengo el stack pointer acá, ¿qué me va a ocurrir en el futuro? Se va a saturar. ¿Por qué? Porque yo voy a seguir llamando esta subrutina en el futuro. Entonces, cada que la llame, crece, o sea, en este caso, decrece. Refería que se crece porque aquí ya crece. El puntero decrece y va a llegar hasta las primeras posiciones donde seguramente van a estar mis variables. O seguro donde van a estar unos elementos muy importantes, como se llaman los registros de configuración del microcontrolador. Incluso donde están los puertos del microcontrolador, ya los veremos más adelante.
Así que usted tiene unos LEDs allá conectados, unas lucecitas y te van a aparecer unas luces mágicas. Y ya no te apareció esto, es un error de todo. ¿Ok? Pero lo miraremos si me alcanza la próxima clase. Esta pointer, ahí está el ejemplo. Yo me lo pierdo. Ahora sí, bienvenidos a la clase del día de hoy. Aunque yo creo que eso ya lo bien. No está dando nada de día. Básicamente este moderacionamiento relativo lo vamos a emplear para lo que son los saltos del programa. Al principio les dije, con Johnny lo vieron, la ejecución normalmente es secuencial, instrucción tras instrucción. Pero vimos en este ejemplo que tuvimos que evitar ese salto secuencial del PC y enviarlo a otra parte porque yo quería que ejecutara una parte diferente de mi programa. ¿Ok? Entonces, este moderacionamiento es el que va a ayudar a este tipo de instrucciones. Tengan en cuenta lo siguiente, el valor relativo siempre es un valor entre menos 128 y 125. ¿Cuántos bits están empleados para eso? 8. Como es una arquitectura de 8 bits, la idea es optimizar, entonces emplean solo 8 bits. Ya vamos a ver cómo se maneja esto. El código de operación, o más bien el formato de instrucción para este tipo de instrucciones, bajo la redundancia, es el código de operación, como siempre, un byte. Ustedes vieron con el profesor Johnny que solo los modos de direccionamiento stack pointer llevan a tener un opcode de 2 bytes. El resto son todos de 1. Excepto en los 708, donde unas de ellas son también de 2, pero ese es de 2. Aquí el valor relativo es un byte, que se refiere al valor de desplazamiento, y vamos a ver por qué se denomina valor de desplazamiento, que es entre menos 128 y 127. ¿Cómo se representan los números negativos dentro de la memoria de un computador? Complemento a 2, muy bien, tengan en cuenta. ¿Cómo se hace el complemento a 2 de... Tengo el 2, quiero convertirlo en menos 2, utilizando 4 bits. O sea que sería 0010. ¿Cuál es el complemento a 2 de ese valor? ¿Qué se hace para obtener el complemento a 2 de un valor? Los cambias todos y le sumas 1, o a partir de este 1 cambias todos. ¿Cierto? Eso es lo que denomina un table. Es decir, si es 0 es 1, si es 1 es 0. Muy bien. Tengan en cuenta que lo vamos a mirar dentro de un momentico acá. Ok. Miren este ejemplo. Acá tengo 2 instrucciones de salto. Ya las voy a explicar dentro de un momento. Solo entiendan de que es una instrucción que va a cambiar el flujo de ejecución del programa. Es decir, con este tipo de instrucciones es posible que la siguiente instrucción que voy a ejecutar no es exactamente la siguiente instrucción. Puede ser o puede estar ubicada en otra parte. Va a depender de lo que se denomina una condición. Ya lo miraremos luego. Como les dije antes, miren que acá está el código de máquina para estas 2 instrucciones que tienen salto relativo. El código de operación 91 y 20. ¿Ok? Ahora, no sé si el profesor Johnny les explicó, pero cuando estamos trabajando en código ensamblador, para facilitar la programación, vamos a utilizar algo que se denomina labels. Esos labels van a contener lo que es la dirección de memoria donde está ubicada esta instrucción. Por ejemplo, vamos a suponer que la instrucción inicial que está ahí está ubicada a partir de la dirección 8. Si yo coloco un label en el programa, en el código ensamblador, ese label va a equivaler justamente a este valor, 8000. Eso me va a facilitar manejar más fácil el programa. Ya lo veremos luego cuando estemos programando. Porque esto me da flexibilidad. Si en el código utilizo algo así que significa origen, 7000, la primera instrucción que se ubica a partir de esta declaración va a estar en la dirección 7000. Y por lo tanto, tab, en este caso, va a valer 7000. En cada parte del programa donde yo la emplee, va a ser 7000. Entonces vamos a suponer, yo sé que esta instrucción está en la 7000, pero la quiero mover a la 7500. No tengo que ir a buscar por todo el programa y cambiar el valor 7000 por el valor 7500. Automáticamente ya vale 7500. Entonces eso me va a facilitar la ejecución, la programación. Pero como les dije antes, me estoy adelantando aquí.
Solamente para este ejemplo, vamos a suponer o vamos a decir que esta etiqueta tiene este valor 8000 porque la instrucción LDA está ubicada en esa posición de memoria. Bien, pregunta: ¿en qué dirección de memoria está ubicada la instrucción compare? ¿8000? ¿Por qué 8000? Para saber dónde está, miren la instrucción anterior y miren el código de máquina. ¿Cuántos bytes ocupa? 1 o 2. 2. Por lo tanto, la siguiente instrucción no puede estar en la 8001, porque entonces estaría sobreescribiendo este pedazo de la instrucción anterior. Entonces, esta está en la 2. ¿Ok? ¿Dónde estaría la instrucción BLT? ¿Dónde estaría la instrucción BLT? ¿Qué dirección de memoria? ¿Misma analogía? ¿Ah? 8004. 8004. Y finalmente, está muy fácil de sacar. Lo llamamos here, bra, here. ¿En qué dirección de memoria está esta instrucción? Misma analogía, 8006. Pregunto: ¿cuál es el valor de la etiqueta here? 8006. 8006, exactamente. ¿Dónde está ubicada la instrucción? here toma ese valor. Como ustedes pueden ver, entonces, esta es una instrucción que se llama branch always. Branch always, salte siempre ¿dónde? Aquí, o sea, aquí, la volviendo. Es una forma de bloquear el programa en un punto. Ya que el programa ya no avanza más, porque le estoy forzando al PC a hacer siempre 8006. Entonces la siguiente instrucción ejecuta la 8006. La siguiente instrucción ejecuta la 8006. Ya veremos luego por qué. En cambio, esta instrucción acá, después de realizar esta comparación, va a hacer valga la redundancia, una comparación lógica. Va a preguntar si el valor que tengo en determinado registro es inferior a el valor menos 2. Si el valor es inferior, o sea, la condición se cumple, va a saltar ¿a qué instrucción de memoria? A la 8000. A la 8000, o sea, a la instrucción LDA. Si no se cumple la condición, continúa con la siguiente instrucción. ¿Eso para qué me sirve en un lenguaje de programación? ¿Ah? ¿Se acuerdan de? Esos son lo que se denominan instrucciones de control. Yo no puedo tener siempre la ejecución lineal del programa o secuencial. Tengo que emplear samples. Miren que acá, en este if es o ejecuto esto o ejecuto esto. No es que los dos se ejecutan al mismo tiempo, ¿sí o no? Y depende de qué, de una condición. ¿Sí o no? Es lo mismo, solo que es el lenguaje ensamblador, un poco más enredado, pero hay que aprenderlo. Bien, ahora, ¿cómo sabe esta instrucción? Bueno, hay dos cosas. Es una instrucción de salto condicional. Si la condición no se cumple, la instrucción por sí sola sabe que no tiene que modificar al PC, es decir, se ejecuta la siguiente instrucción. ¿Sí o no? Pero si la condición se cumple, tiene que venir hasta la instrucción LDA, que está en la dirección de memoria 8000. ¿Dónde ven ustedes acá el 8000 para que esta instrucción sepa que tiene que volver hasta acá? ¿No está? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan lo que les dije antes? Es un salto relativo. Como lo dijo Einstein, siempre tenemos un punto de referencia. A partir de ese punto de referencia es que yo puedo decir me muevo a tal punto, a tal punto, a tal punto, a tal opción. El punto de referencia para mí va a ser el PC. El valor que tenga el PC sumado con lo que se denomina un desplazamiento me va a dar lo que es el nuevo PC. ¿Ok? ¿Estamos claros? Ahora, Robert, pero y entonces, listo. Sabemos que este es el código de operación de esa instrucción y esta es la información adicional. Que esta información adicional sería en este caso el valor de desplazamiento que le voy a sumar al PC. ¿Por qué? Vea, eso no es, o no, aparentemente no es el valor que yo necesito para regresar desde la 8004 hasta la 8000. En teoría, ¿qué tendría que hacer? Restar menos 4, ¿sí o no? Ese FA es un menos 4.
Como les dije antes que se representaban los números negativos dentro de la memoria del computador. Entonces vamos a hacer, ¿qué es FA? Profe, FA es 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. ¿Cómo le saco el complemento a 2 a ese? Otra vez. ¿Cómo sería? Escucho. Hacemos por aquí, no. 0, 1, 1, 0. Profe, eso es un 6. Menos 4. ¿Quién me dice por qué es un 6 y un 4? Porque si yo cojo al 8004 y le resto 6, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da? 7.998. ¿7.000? ¿Ah? 998. ¿Cuánto? ¿Otra vez? ¿Cuánto? ¿Otra vez? ¿Cuánto? Sexagesimal. No olviden que no es décimo. Ahora sí, ¿cuánto es? Es hexadecimal. O con las restas que eso por allá que no se transmite. Y usted, bueno, si hago esto, voy a venir a ejecutar la instrucción que está antes de LDA, ¿sí o no? No la instrucción que está en este momento, o la instrucción que yo quisiera ejecutar, que es LDA. ¿Por qué es un menos 6 y por qué no un menos 4? ¿Quién me lo da? Porque PC ya estaba comentando. Perfecto, esa es la respuesta. No olviden que una vez yo decodifico esta instrucción para saber qué es, el PC ya se incrementa a la siguiente instrucción. O sea que ya la siguiente instrucción estaba en la 8006. 6 menos 6, 8000, vuelvo a esa instrucción. Esa es la razón. Se puede ver claramente con el BRA. El BRA es una instrucción que no revisa condiciones, siempre salta, entonces se llama branch always, ¿ok? Siempre salta al valor que está aquí. Miren que si ustedes transforman este valor en un valor positivo, ¿cuánto sería? F, lo coloco acá. A ver, ¿qué es ese valor? Es un 2, ¿sí? 0, o sea que es menos 2. Pero ¿por qué si es la misma instrucción? Porque tengo que restar menos 2. Por eso, esta instrucción ocupa 2 bytes de memoria. Si esta instrucción está en 8006, la siguiente instrucción ¿dónde va a estar? En 8008. Por lo tanto, como el PC ya se actualizó, aún esta instrucción no se haya ejecutado, ya el PC se actualizó y por lo tanto yo necesito restarle ese menos 2 para que se devuelva. Porque él siempre avanza, siempre avanza, siempre avanza. Perfecto. ¿Preguntas? Bien, ahí está la explicación de cómo opera esto, pero ya lo vimos la resolución. Ahora, lo que le estaba diciendo hace un momento, las instrucciones de control de programa. Entonces, como ya lo vieron, estas instrucciones lo que hacen es modificar el flujo de ejecución. ¿Por qué necesito modificar el flujo de ejecución? Porque dentro de mi programa necesito hacer preguntas, o necesito saltar a una subrutina, o necesito saltar a una parte diferente del programa por alguna razón, motivo o circunstancia. Aquí está un ejemplo muy simple, donde tengo un programa, como ustedes pueden ver acá. Normalmente, ¿qué estoy haciendo con mis programas? Espero una hora. Cuando ustedes programan, hacen un programa en C, cualquier cosa, ustedes están esperando que el usuario les facilite las operaciones, los operandos, lo que sea. Ustedes lo reciben, validan esa información. Si la información está correcta, usted la procesa. Si no, le solicita al usuario introducir de nuevo la información, ¿sí o no? Miren que acá yo no puedo tener una ejecución secuencial. O me voy por un camino o me voy por el otro. Eso es lo que se llama una bifurcación, ¿ok? Me voy por acá o me voy por acá. Esa es la función de las instrucciones de control de programa, cambiar el flujo. Puede que se ejecute la siguiente instrucción, puede que no. Voy a coger para otro lado. Ahí hay un ejemplo. Tipos de salto que puedo tener relativos, ya lo vimos. ¿Cuál sería el salto absoluto? ¿Cuál creen ustedes? Vayan y piensen en el modo de direccionamiento absoluto. Si con el desplazamiento debo sumarle ese valor al PC, ¿qué pasa con el absoluto?
Vamos otra vez donde funciona el relativo, entonces necesita una referencia al absoluto. La referencia es siempre igual para todos. En este caso, con el absoluto, yo especifico la dirección total del programa, o sea, los 16 bits. Y no le tengo que sumar nada al PC, simplemente lo cambio. ¿Ok? Miren acá. Ahí está pues la explicación. Vamos a ver que con un ejemplo se entiende mejor. Actualmente el PC está con el valor 2000, así que está mirando una instrucción que se encuentra en esta dirección 2000. La instrucción, vamos a decir que es una instrucción de salto condicional. Esta instrucción nunca la van a encontrar en el micro, BCC. CC se refiere a diferentes instrucciones, como la que vimos ahora, LT, GT y muchas otras cosas más. Menor que, mayor que, igual que, van a encontrar por allá equal, non equal, etcétera, etcétera. Es una tabla, tienen que mirar en el manual y dependiendo de la operación que van a realizar, por ejemplo, ustedes tienen esto en C, A mayor que 2. Entonces en el programa tienen que buscar cuál es la instrucción de esas BCC que sería equivalente para hacer este tipo de preguntas. ¿Ok? Ven que es muy simple, un if. En ensamblador hay una instrucción por cada una de estas cosas, mayor, mayor, igual. Y no solo eso, depende de si están empleando números con o sin signo. Son más de 2 instrucciones, pero bueno, ya las emplearán en su momento. O tenemos la instrucción de salto a subrutina, que fue lo que dijimos con la instrucción de salto a subrutina. No olviden que almacena el valor del PC para que luego pueda retornar, ¿cierto?, a la instrucción siguiente donde pues llamar. Muy bien, aquí está. Vamos a asumir que esta instrucción utiliza el modo de direccionamiento relativo y que el desplazamiento es el valor 10. Díganme ustedes cuál será la próxima más bien. ¿En qué dirección de memoria estará la siguiente instrucción que voy a ejecutar? ¿Quién me dice? Sumen. 2000 más. Miren que tiene un desplazamiento. El desplazamiento, que es el valor relativo, siempre se le suma al PC, por eso es relativo. Es con respecto al PC. 2000 más 10, 2000. No es hexadecimal, pero es un 10 en hexadecimal también. Porque si les hubiera dicho 2000 más 10, ¿cuánto da eso? 2000A. Muy bueno. Pero no, en este caso ambos son hexadecimales. ¿Okay? Bien, entonces como es un valor relativo, el PC es actualizado con el valor 2010 y por lo tanto el programa, o sea, como el PC cambió, la siguiente instrucción que voy a ejecutar no está después de la 2000, o sea, no es la 2001 ni la 2002, ninguna de ellas, es la 2000. ¿Qué instrucción hay ahí? No sé, depende de mi programa, depende de lo que esté haciendo, ¿correcto? Muy bien, ese es un salto relativo. Salto absoluto, en lugar de especificar cuánto le sumo al PC, yo le digo al PC, vea, cámbiese por este valor. Solo hay 2 tipos de instrucciones. Las instrucciones condicionales no tienen salto relativo. Las instrucciones para salto absoluto son estas dos, jump y salto subrutino. ¿Ok? Estos saltos se realizan cuando se requieren también en el programa. Miren que, como es un valor absoluto, ¿quién me dice cuál va a ser el nuevo valor del PC? 5000, exactamente, porque yo mismo se lo estoy indicando, al siguiente valor de la 5000, váyase para la 5000 y allá habrá una nueva instrucción a ejecutar. Cambio. Profe, ¿por qué habrá que especificar algunas veces esas instrucciones? De salto absoluto. Aquí va un ejemplo. Usted tiene aquí su programa, 8000. Y aquí tiene un salto, ¿verdad? Y usted le va a decir salte a la 8100. ¿Ustedes creen que es posible con esa instrucción BRA que utiliza un direccionamiento relativo de 8 bits? ¿Será posible saltar a esa dirección? ¿Por qué no? Porque como tal, sí. Ok. De entrada, ustedes ya saben, sí, profe, 256, perdón, 8 bits es 00FF, ¿sí o no? Yo estoy accediendo, estoy cambiando un bit más, el 9º bit. Esta instrucción ya no lo puede hacer. Bueno, entonces, como es una instrucción que necesita un salto absoluto, porque el relativo no se puede dar, entonces utilizo esta otra instrucción. Entonces, ¿para qué tiene las 2 instrucciones? ¿Por qué de una vez no empleo esta siempre? ¿Quién me dice por qué?
tiene algo una posición. No, mira que la instrucción anterior era un para, no evalúa función porque está creciendo. ¿Por qué? Lo modifica, pero esa no es la razón. Porque sería la razón. Otra vez, volvamos al modo de direccionamiento directo y extendido. No es propiamente la página 0, pero el directo solo emplea ¿cuántos ciclos para acceder a la memoria? 1, y el extendido 2. Misma analogía acá. Si yo especifico la dirección absoluta, tengo que especificar 16 ciclos. Con un direccionamiento relativo solo especifico 8, por lo tanto la ejecución de instrucciones es más veloz que esta. O sea que esta solo la utilizo cuando no me queda de otra. La instrucción óptima es el BRAM, pero no siempre se puede dar porque a veces tengo un salto tan grande en el programa que no me queda más remedio que utilizar un salto absoluto. Es por rendimiento. Por rendimiento, exactamente. Ellos te ponen todas las opciones. Y obviamente entonces, si tú necesitas saltar a una parte del programa que está muy lejos, pero lo tienes que hacer muy frecuentemente, ¿qué tendrías que hacer en el programa? Profe, utilizo Java. Sí, pero eso no es efectivo. Si sabes que vas a estar saltando mucho a esa posición que está muy lejos, entonces coges la porción de código y ponla cerca para que no tenga que estar saltando tanto y en lugar de un jump va a saltar. Pero en lugar de utilizar un salto absoluto, utilizo el salto relativo. O sea, en vez de un jump, utilizo un frag. Un frag, ¿ok? Muy bien, muy bien. Ahí están entonces lo que les decía hace un momento. Instrucciones incondicionales es porque no evalúan una condición, como el branch. También está, por ejemplo, el branch never. O sea, salte nunca. ¿Para qué es? Nunca salta, siempre ejecuta la siguiente instrucción. Pero como es una instrucción de salto relativo, entonces, ustedes conocen la instrucción no. No operation. No operation se utiliza para simplemente gastar un ciclo de ejecución. El branch never, como es una instrucción de salto relativo que tiene un código de máquina de 2 bytes, necesita entonces gastarlo, ¿sí? Profe, ¿para qué? Por allá el profesor Eugenio les dirá, vamos a colocar, no sé, necesito hacer un retraso de 500 milisegundos. Entonces usted dice, a ver, el bus va a tal velocidad porque tengo esta frecuencia de reloj. Si coloco un branch en un loop y lo ejecuto tantas veces, voy a gastar tantos ciclos. Hago mi retraso. Para eso se emplea ese tipo de instrucciones. ¿Ok? Para jugar con todo eso. Y las de subrutina ya las explicábamos entonces. No olviden que siempre que salta una subrutina hay que retornar con el RTS. Ya esto así que lo he visto muchas veces y uy, no borra ese número. Ya. Otra vez. Next. Tengo variar add, pero antes tengo un BS. Salte a función. Por acá, más allá en el programa, tengo una etiqueta, función 1, y aquí están mis instrucciones. ¿Cierto? Esa es una cosa buena del ensamblador. Cuando ustedes emplean ensamblador, ese valorcito de desplazamiento no lo tienen que calcular. El ensamblador lo hace por ustedes. Ustedes simplemente utilizan esta etiqueta, entonces cuando ustedes hacen este BSR, en este caso función 1, él va a determinar la diferencia que habría del PC de irte a esta instrucción, a esta primera, y te pone automáticamente el valor relativo. Nunca lo tienen que hacer. Lo harían si ustedes estuvieran escribiendo realmente los ceros y los unos para la memoria, pero en estos lenguajes pues algo ayudan. ¿Okay? Así que eso no hay que calcularlo, él lo calcula por uno. Para eso se emplean estas etiquetas. ¿Okay? Entonces, aquí vamos a saltar. El programa venía aquí y se viene para la primera instrucción de acá. Les dije entonces, para retornar a Nest, ejecutamos RTS. ¿Sí o no? Hasta ahí todo muy bien. Y si hago esto, ¿qué tal? Aunque no sea óptimo, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Funcionará eso, sí o no? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes que pasa? ¿Qué creen ustedes que pasa acá? Primera pregunta. ¿Se da este salto hasta mes? La respuesta es sí. ¿Por qué no? Esta instrucción está diseñada para hacer este salto. No hay ningún problema. Vamos a suponer que esto se va a ejecutar muchas veces. ¿Qué va a pasar en el futuro con el start? Se va a saturar otra vez, se va a llenar. ¿Por qué?
Ese de cuánto la dirección siguiente. del PC, muy bien. ¿Y Jam la restaura? No. Él salta hasta esta, pero el PC sigue en la pila. Entonces, cada que la llamo, adiciona 2 bytes más, y 2 más, y 2 más, y 2 más. El programa nunca llegará un momento en que la pila se llena, que sobrescribe todas las variables que tienes al inicio y por allá se va a reiniciar por unas cosas que veremos más adelante. No olviden, siempre una subrutina. No importa si utilicen BSR o JSR, miren, salto absoluto se emplea cuando el salto es muy largo y no me queda más de otra, y este ya no me sirve porque es un salto relativo que es corto. Siempre tiene que haber una RTS. Si no lo hay, tarde que temprano tendré problemas en el programa. No olviden, RTS para retornar de una subrutina que se emplea con estas dos. Ahora, antes de que me preguntes, ¿qué pasa con esta? Sí. Esas son preguntas que les pueden hacer tranquilamente en un examen. ¿Qué pasa con esta? ¿Funciona sí o no? ¿Por qué? Pregunta de quiz. ¿Qué creen ustedes que pasaría acá? Imagino que RTS no devuelve a esa posición que había antes. Miremos lo siguiente. Cuando hago el salto con el jump no guarda nada en la pila, ¿cierto? Vamos a decir, por alguna razón, que en este momento el stack está en esta dirección, ¿sí o no? Como estoy utilizando la instrucción jump, no guarda nada. ¿Pero qué le pasa luego al RTS? El RTS no sabe que usted no guardó nada. Él trata de recuperar 2 bytes de la memoria porque para él aquí está el PC en la parte alta y aquí está el PC en la parte baja. O sea que después de este RTS, el stack pointer se va a venir para esta dirección acá, eliminándome 2 valores de que posiblemente otra parte del programa ubicó allí. O, peor aún, haciendo que el stack pointer crezca hasta que se vaya hasta la última dirección de memoria, se reinicie, se pasa a la 00, pues saben que hay un overflow y empieza a sobreescribir todas las variables en la misma carreta que les dije al principio. ¿Ok? Básicamente. Entonces, siempre, si emplean RTS es porque acá existía un BSR o un JSR. Es la única forma de, si emplean esta, responden con esta, si van a responder con esta, si van a retornar con esta, entonces deben llamar primero con esta. Si no, el programa tarde que temprano les va a fallar. ¿Ok? Muy bien. Pregunta. Miren los modos de ahorro de energía. Esas son otras instrucciones que tenemos ahí. ¿Las tienen con el profesor John? No. Bien. Veamos lo siguiente. En el microcontrolador de la familia que vamos a manejar acá, los de FreeScale, los S08 y los Colfa y todos ellos, tienen 2 instrucciones para entrar en lo que se denomina ahorro de energía. Como ustedes habrán podido observar, la velocidad o la frecuencia de bus que vamos a emplear aquí normalmente es alta. Estamos hablando de 5 MHz, 10 MHz, ¿ok? Lo cual permitiría ejecutar muchas instrucciones en un segundo. Pero normalmente los sistemas que diseñamos los estamos desarrollando para variables que no son muy rápidas. Vamos al ejemplo de censar temperatura. ¿Ustedes creen que para censar temperatura tengo que estar muestreando cada microsegundo? La temperatura, como ustedes saben, no es una variable que cambie rápidamente. Siempre tomamos tiempo en cambiar. Más aún, cuando estamos al frente de un computador, vamos a empezar a escribir una carta, no importa qué tan rápidos seamos digitando, para el computador somos lentos, porque él trabaja por allá en los gigahertz. O sea que habrá muchos periodos de tiempo donde la CPU está, ¿y este qué fue? No me va a mandar nada. Se va a quedar así porque está esperando todo el momento por periodos muy grandes, porque, claro, las velocidades no se comparan, gigahertz, incluso megahertz. Por más rápido que usted escriba, usted no se sale del valor de los milisegundos. Usted siempre va a tener unas pausas entre 20, 30, 40 milisegundos. No importa que rápido. Así sea que deje la tecla un día. Nada, no pasa nada. Eso le da a la CPU unos tiempos muertos muy grandes, donde no hace nada, pero ¿qué? Consume energía. Consume energía. Entonces, después de entradas públicas, le mandas una lista con un valor bien alto. ¿Qué pasa aquí?
O más aún, usted coge un laptop de esto, lo prende, batería y se acabó. Pero ¿cómo así? Claro, porque la estuvo todo el tiempo allá trabajando, se gastó la batería rápidamente. Lo que hacen las CPUs normalmente en este tipo de sistemas, y también lo van a hacer ustedes con los microcontroladores, si no hago nada, el micro se duerme y está pendiente de un evento externo para despertarse, actuar rápidamente, procesar y volverse a dormir. Aquí está el ejemplo. Vamos a sentar algo y miren acá. Tengo a mi CPU. Olvidaba decirles antes que normalmente con estas CPUs tenemos dos modos de operación. Uno que se denomina el modo wait, que lo que hace es simplemente apagar la CPU. Apagar la CPU no es literalmente que la apagamos, simplemente le retiramos el reloj. Entonces la CPU no hace nada. Como no hay cambios en sus señales, no hay gasto de energía. Pero los periféricos que están alrededor de la CPU, incluida la memoria, siguen trabajando. ¿Ok? El segundo modo es el modo stop, que adicionalmente de apagar la CPU, también le retira el reloj a muchos de los periféricos, no a todos, porque algunos de ellos necesitan estar despiertos para poder despertar nuevamente a la CPU. Así que es un modo de energía que va a ahorrar aún más energía, pero que va a requerir también de un mayor tiempo para despertar la CPU. El wait toma unos cuantos ciclos. El stop necesita a veces entre 100 o 200 ciclos para despertarse. ¿Ok? Entonces miren acá, la CPU duerme, ¿sí o no? Y tengo un conversor análogo digital, que es uno de los periféricos que está dentro del microcontrolador. El microcontrolador es el que más consume porque es el que va a mayor velocidad. Entonces es el que necesita apagar. Los periféricos normalmente son muy lentos porque van al ritmo de nosotros. Somos lentos comparados con la CPU. Ahora bien, miren que cada que muestreo, el ADC le va a decir a la CPU, despiértate, procesa y vuelve y se apaga. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo, así es como la CPU ve la señal cambiar. Lentamente, así que ¿para qué voy a estar despierto todo el tiempo? Cada que necesito muestrear, este señor que sí está activo, se despierta, toma la muestra y se la manda a la CPU. La CPU hace lo que necesite, por ejemplo ponerle un display, hacer un cálculo, cualquier cosa y vuelve y se apaga. Porque para la CPU hay tiempo de sobra para hacer todo eso. Esto va a ser muy importante en sus prácticas, emplear estos modos de bajo consumo. Cuando yo tengo un programa, lo que tradicionalmente se hacía es lo que les mostré acá en un ejemplo. Hago un BRAD para que se quede ejecutando en un punto hasta determinado momento, pero no, en lugar de hacer eso, apaguemos la CPU, ahorramos energía, nuestro sistema embebido o lo que estemos desarrollando consume menos energía, la batería dura más, la gente me compra el sistema y todos felices. ¿Ok? Son dos instrucciones que a medida que avance el curso las iremos introduciendo. Ahí está la otra que les decía, el stop. Se acabó. Bien. Sí, llegué prácticamente hasta el final. ¿Me dan 5 minutos? Claro que sí, son las horas 2. Yo me respondo automáticamente, muchachos. Tengo ese video. No, si no me están entendiendo, si notan que voy muy rápido, porque ahora sí estoy hablando despacio. Si notan que lo veremos en la próxima clase. Durante el curso, para el desarrollo de las diferentes prácticas, jóvenes, les digo una cosa, estos slides, diapositivas que están acá, no son los que están en el curso, porque esto yo lo modifiqué, porque ahora me centro otra vez en la práctica. Guay. Esta herramienta, el CodeWire, la vamos a emplear para la programación de los microcontroladores. En el laboratorio la tenemos instalada, ustedes la pueden descargar de la página FreeScale. Yo no tengo nada que ver con FreeScale, créanme, simplemente la empleamos acá porque nos gusta, nos regalan. Entonces ustedes pueden buscar, ustedes pueden buscar el CodeWire versión 10.3, que es basado en Eclipse. Es un poco pesado. O pueden buscar también la versión CodeWire, aunque no se dice instalar en el laboratorio, es la misma cosa, solo que en lugar de usar Eclipse se utiliza el estándar del CodeWire que se manejaba antes, que es la versión 6.3. No crean que hay mucha diferencia entre estas dos. Estas dos versiones son finales, son las últimas, solo que esta usa Eclipse. La interfaz es con Eclipse, con los que la han manejado. Esta en cambio utiliza la interfaz estándar del CodeWire. Eso es todo. ¿Okay? Deben buscar las versiones Special Edition. Este software hay que pagarlo.
pero las versiones Special Edition te permiten programar, no es un número de veces, es un tamaño de memoria fija, que para las prácticas que vamos a manejar acá, incluso los que quieran ver embebidos y todas las carreras, va a ser suficiente. No me acuerdo, en el pasado me parece que el 6.3 manejaba algo así como 4 kilobytes o 32 kilobytes de código C. Que señores, una aplicación de 32 kilobytes en un micro, la máquina de tiempo, una cosa así. 32 kilobytes, creo que era para C, para ensamblador no hay limitación, yo creo que por qué. Ilimitado. Para código ensamblador y creo que 1 o 2K para C++, si se quiere emplear. Ustedes acaban de emplear estas dos, así que van a tener suficiente capacidad para programar. Así que busquen las versiones Special Edition, porque también hay otra versión que solo funciona por 30 días. En los 30 días ya no les funciona más, la vamos a limitar durante todo el semestre. Con seguridad esta versión no van a tener ninguna dificultad durante el programa. Esta, por ejemplo, es la versión 10.3. Es la interfaz, ahí pueden ver un código en ensamblador, no lo verán. Y les voy a pedir el favor, yo les voy a enviar entonces estos slides, os los voy a poner en la página, tengo que hablar con Eugenio o con Johnny, para que puedan leer esta partecita que está aquí, que son simplemente unas indicaciones de cómo se hace la programación en ensamblador. Eso es básicamente todo. La parte del reset y eso lo veremos entonces en la próxima clase, que no hay necesidad de correr. Jóvenes.